Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Un honor poderlos saludar en este programa tradicional de cada uno de los miércoles que nos reunimos por acá, por este espacio. Así que desde ya quisiera enviarles un gran saludo. Gracias a ustedes por su fidelidad al conectarse cada uno de los lunes en que estamos transmitiendo ese programa completamente en vivo. Saludos a todos los que se están uniendo. Gracias. Vamos a dar un espacio de tiempo para que ustedes puedan conectarse, ponerse cómodos durante estos minutos que vamos a estar conversando. Y desde ya, bueno, bienvenidos a todos los que se están uniendo en ambas plataformas, tanto en Instagram como en Facebook. Voy a ver algunos saludos por acá en Facebook, ya nos están enviando sus saludos. Saludos a Sofía Morales. Gracias por conectarse, gracias por seguir las transmisiones. Estamos completamente en vivo hoy en nuestro programa Fe y Psicología, en un temazo, en un tema que yo sé que va a sacar chispas y que sin lugar a dudas nos va a confrontar a la mayoría de las personas que profesamos algún tipo de fe. Hoy vamos a estar hablando sobre los ataques de ansiedad en las personas creyentes. ¿Puede un cristiano sufrir ataques de ansiedad? Ahora, yo sé que es una pregunta que posiblemente cada uno de ustedes tenga su respuesta, pero hoy vamos a estar conversando un poco más. Saludos a Eli Brenes, que nos está enviando también su mensaje, su reporte. Saludos hasta Ibagué, Colombia también. Así que, bueno, ya se están uniendo personas de otros países. Envíenos desde dónde se están uniendo cada uno de ustedes para poderlos saludar a cada país en donde ustedes se encuentran ubicados. Pero bueno, haciendo un breve preámbulo del programa que hoy vamos a estar conversando, en el que hoy vamos a estar enfocando este tiempo, yo quisiera lanzar la siguiente pregunta y al mismo tiempo que ustedes puedan enviarme sus comentarios. Puede ser que alguno de los que estén viendo estos videos en algún momento de sus vidas haya experimentado una seria, digamos por decirlo de alguna manera, una crisis grave de ansiedad que se ha traducido en un ataque de ansiedad. Antes de comenzar, sí me interesaría dejar en claro que este es un programa que, lejos de hablar sobre conceptos muy teóricos o de hablar de cosas muy abstractas, el interés fundamental es poder dar herramientas a las personas, escuchar las experiencias. Bajo ninguna circunstancia este es un programa que quiera generar polémica entre la psicología, la religión, la fe. Nunca me ha gustado que se me catalogue como un psicólogo cristiano, y ustedes lo saben bien, sino simplemente como un cristiano que decidió estudiar psicología y que hoy pues precisamente estamos hablando específicamente en las comunidades cristianas. ¿Qué pasa cuando una persona experimenta un ataque de ansiedad? Ahora, no hay distinciones, cualquier persona puede experimentar un ataque de ansiedad. Y por eso lo dejo bastante en claro, porque no es que hay alguna fórmula distinta o alguna situación que nos distinga. Obviamente pues que una persona con una espiritualidad va a poder abordarlo desde su espiritualidad, desde su credo, desde su experiencia de fe con Dios, pero quiero dejarlo bastante claro. O sea, los ataques de ansiedad pueden ocurrir o experimentarlos. De hecho, las estadísticas son altas respecto a algunos años atrás, y conste que las estadísticas de las que voy a hablar, la mayoría de estas estadísticas fueron detectadas previamente a la pandemia del COVID-19, y se dice que aproximadamente una de cada 4 personas, es decir, un 25% de la población mundial, experimentará o ha experimentado un ataque de ansiedad en un lapso aproximadamente o aproximado de 6 meses. O sea que si usted vuelve a ver alrededor de 4 personas, una persona ha pasado por esta situación, que más adelante voy a estar comentando cuáles son sus principales síntomas, y también vamos a hablar de qué podemos hacer en caso
de que hayamos experimentado una crisis ansiosa. Ahora, voy a enviar algunos saludos porque sé que se nos están uniendo, ya tenemos más personas, ya tenemos a 40 personas conectadas entre las dos redes sociales y desde ya saludarlos, incluso a los que van a ver este video a posterior, saludarlos y también recordarles que todos nuestros videos están completamente accesibles y disponibles en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los videos de todos los programas de todos los lunes. Por ejemplo, el de la semana pasada, que fue un tema que a mucha gente le gustó y lo compartieron y me han estado escribiendo. Pues realmente para mí es un honor poder compartir este contenido que si bien es cierto, a veces no lo hablamos con tanta frecuencia, pero ¿puede un cristiano dedicarse a la psicología? Bueno, despertamos un montón de curiosidades, un montón de preguntas y entre todas esas preguntas que despertamos bueno, y los cristianos también experimentan ataques de ansiedad. ¿Cómo se ven los ataques de ansiedad a la luz de la Biblia? Y siempre me gusta también recalcar que no soy un teólogo, que no soy estudioso en las escrituras, más de lo que yo personalmente y de manera autodidacta me he preparado en la parte bíblica, pero ojo que no estoy hablando en nombre de ninguna iglesia, en nombre de ninguna institución, en nombre de ninguna academia, del colegio de psicólogos, ni nada. Simplemente estoy hablando desde mi profesión, desde mi experiencia, desde lo que hemos trabajado personalmente con los pacientes. Así que los invito a que se queden con nosotros, los invito a que por favor puedan alimentar estos chats de sus comentarios, sus saludos, que se puedan quedar con nosotros, que compartan este video, que de alguna manera le pueda servir a alguien. Recuerden, si nosotros tenemos 1000 contactos en Facebook, quiere decir que el 25% de esos 1000 contactos son 250 contactos. Que si nos apegamos a las estadísticas, puede ser que esas 250 personas hayan experimentado una crisis ansiosa. Así que puede ser que este video sea una respuesta para esa persona que hoy está en medio de un caos, en medio de una situación complicada anímicamente y que este video le puede ser de utilidad, le puede ser una herramienta más para afrontar su situación personal y específica. Bueno, voy a saludar aquí a Nelly también, que nos está enviando sus saludos. Hola, saludos a Fernanda también, que anda por ahí. Carlos, qué bueno poderte escuchar. La niña Carmen, un abrazo para mi profesora de la escuela, la niña Carmen. Y por aquí en Instagram, saludo a Sergio Hernández también. Saludos a María, que se está uniendo por acá también. Hasta Colombia también. Catherine también. Bueno, mándenos desde dónde se están uniendo para poderlos saludar y saber que hay personas de diferentes latitudes que están ahorita conectadas simultáneamente. Bueno, ¿qué es un ataque de ansiedad? Quiero que ustedes también envíen sus mensajes. ¿Qué es un ataque de ansiedad? ¿Qué es un episodio, una crisis de pánico? Ahora, quiero dejar bastante en claro que algunos términos se han prostituido y algunos términos han ido cambiando su verdadera conceptualización y su verdadera etimología. La ansiedad como tal digamos que es una situación perturbadora en la persona que llega a afectar diferentes esferas de su vida. Ahora, algo muy importante también es que todos los seres humanos, en cierta medida, en cierta dosis, experimentamos ansiedad. Por ejemplo, en este tiempo en el que estamos, quizás muchos de ustedes hayan vivido y empezado a sentir física, incluso hasta psicológicamente, algunas experiencias que antes no habíamos sentido, una incertidumbre, una duda. De repente empezamos a sentir como una presión en nuestro pecho, o dolores de cabeza, o esa ansiedad respecto a lo que estamos viviendo, porque la ansiedad, aunque no siempre nace producto de una situación en particular, cuando hay una situación amenazante o cuando hay una situación que es estresora, genera en el ser humano una ansiedad, y la ansiedad, digámoslo de alguna manera, es algo completamente normal dentro de ciertos estándares. Cuando la ansiedad pasa a ser un trastorno, es de lo que vamos a hablar hoy en día. La ansiedad pasa a ser un trastorno cuando su duración es más prolongada, de un mes o más tiempo y de manera periódica o de manera constante, y empieza también a interrumpir la funcionalidad de nuestra vida. Es decir, ya no trabajamos de la misma manera, ya no
ya no, digamos, el ambiente familiar cambia, nuestras relaciones interpersonales pueden cambiar, empezamos a tener cambios corporales, incluso puede haber una sintomatología como el insomnio, u otras manifestaciones de que nos está afectando en otras áreas. O sea, la ansiedad que parecía normal se convierte en una ansiedad más prolongada y más periódica. Y aquí es donde vienen los diferentes trastornos de ansiedad, que hoy en día se hablan de bastantes trastornos de ansiedad, pero en el que me quiero enfocar, precisamente porque es el que nos trae por acá, es el del trastorno de pánico. Ahora, no es lo mismo un ataque de pánico que un trastorno de pánico, ¿ok? Son dos cosas diametralmente opuestas. El trastorno de ansiedad tiene ciertas características que por lo general tienen que ver con la presencia de varios ataques de ansiedad, al menos unos 2 o 3 ataques de ansiedad en un determinado momento de nuestra vida. Ahora, conozco personas que han tenido episodios de ansiedad en algún momento específico de la vida, pasan meses, incluso a veces años, y la persona vuelve a experimentar una crisis ansiosa en momentos a futuro, digamos. No necesariamente en el momento actual, ni de manera periódica, ni de manera lineal, sino que ocurren con el paso del tiempo. Así que bueno, vamos a estar dando varias información, pero antes me detengo nuevamente para saludar porque me interesa poderlos saludar, no dejar los mensajes en vano. Por ahí nos están saludando Loreta también. Me identifico con esta estadística, me encuentro bajo tratamiento de ansiedad desde hace algunos meses, bien complicados, y cualquier herramienta que pueda ayudarme, como en otras oportunidades, estaré agradecida. Bueno, gracias por comentarnos tu situación específica y qué bueno que estos programas puedan ser de utilidad para ustedes. Buenas noches, Yesenia. Por aquí vamos a ver en Instagram, quiero saludar a algunas personas. Nos dicen que escalofríos en la espalda, sudoración en manos, en pies. Por aquí nos dicen un estrés desbordado que se siente terrible físicamente, como si uno se fuera a infartar. Ahorita vamos a hablar de eso, pero muchas gracias, Catherine, por tu comentario. Nos saludan desde República Dominicana, así que bueno, saludos a Mauri hasta República Dominicana. Hay gente en Argentina, tenemos personas en Guatemala, en México, Colombia. Bueno, tenemos personas en todo lado y qué privilegio poder estar en sus pantallas en esta noche. Saludos, Viviana también, que se está uniendo, Sergio hasta Guatemala, también Eva, Cintia. Bueno, ¿qué síntomas específicos pueden haber en una persona que experimente un ataque de ansiedad? Dije al inicio que esto es algo que ocurre de manera generalizada, o sea, y quiero decir algo que posiblemente va a volar la mente religiosa de muchas personas y que a mí honestamente en lo personal siempre he dicho, yo prefiero ser una solución, prefiero dar una solución, prefiero proveer una solución antes de ser un criticón que no provee soluciones. Así que de esos vemos muchos. Y criticar fácilmente el proyecto de otra persona es lo más sencillo que puede hacer una persona, sobre todo cuando su trabajo por lo general no se justifica con lo que hace. Entonces yo digo a veces cosas que posiblemente inflaman la religiosidad de muchas personas, pero debo ser muy honesto que me tiene muy sin cuidado porque prefiero escuchar a la gente que me dice, Daniel, yo he vivido ansiedad muchos años, yo sé lo que es estar ahí. Y me tiene muy sin cuidado si esto respeta tu teología o no. En lo que me quiero enfocar más bien es en todas aquellas personas que están ahí, que creen en el Señor, que aman a Jesús y que de repente dicen, Señor, yo igual me siento ansioso, he entregado mis cargas a ti, como dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro, he echado todas mis ansiedades sobre ti, o he vivido dando gracias por todo, como dice el libro de Filipenses también. Que no nos afanemos por nada, sino que demos gracias a Dios por todo y con todo tipo de oración y que estemos siempre felices. Incluso el apóstol Pablo nos dice, estén siempre alegres, les repito, estén siempre alegres, y empieza a darnos una cátedra de cómo manejar la ansiedad. A todas aquellas personas que aún teniendo conocimiento acerca de la fe cristiana han experimentado crisis ansiosas en su vida, para ustedes es este programa del día de hoy. Si usted no se identifica con este tema, tranquilo, compártaselo a alguien que sí lo vaya a aprovechar. No es mi deseo generar polémica, como me pasó hace unos días que les había contado, que me invitaron a dar una enseñanza virtual, no en Costa Rica, sino fuera.
Y me equivoqué, como todos los seres humanos, me equivoqué y dije que el primer ataque de pánico registrado en la historia de la humanidad había sido Jesucristo. Por haber dicho eso, me cayeron encima un montón de personas. Me dijeron, el primer ataque de pánico no fue Jesús, fue Job, fue Moisés, fue Abraham, fue Elías en la cueva antes. Bueno, me empezaron a decir un montón de cosas y me llamó mucho la atención porque esas son las típicas personas que se enfocan en que no pusiste un punto y pusiste una coma, pero no en el contenido de lo que escribiste. Así que por eso digo que la verdad me tiene muy sin cuidado si alguna persona no se siente identificada con este tema. Pero para las personas que sí, como yo en algún momento necesité escuchar este mensaje, siendo creyente, amando al Señor, sirviendo en una iglesia, trabajando activamente, me vi envuelto en una ansiedad terrible que se me manifestaba a punta o a través de ataques de ansiedad y crisis de pánico. Si usted es esa persona, no se despegue de este programa porque definitivamente sé que después de estos minutos que vamos a compartir juntos vas a tener herramientas distintas y al menos no te vas a sentir tan estigmatizado por hablar de temas que ocurren y que incluso los atravesó la persona que más amamos usted y yo, que es la persona de Jesús. En el versículo, me parece que es en el capítulo 26 del libro de Mateo, y también lo expresa el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, Jesús va camino al Getsemaní. Yo casi siempre hablo de esto, pero hoy lo quiero relatar de una forma distinta, ¿ok? Hoy quiero comparar la historia de Jesús con la historia de cada uno de ustedes. Para todos los que me digan, no, Jesús vivió algo que ningún ser humano no ha vivido, como me han dicho muchas personas, que Jesús no experimentó ansiedad, sino que lo que experimentó fue otro tipo de cosas, me llama mucho la atención porque la Biblia enseña en el libro de Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Él nos entiende a la perfección, que podemos acercarnos con toda confianza porque Él pasó exactamente por las mismas penurias que muchos de nosotros hemos vivido en nuestra vida. Así que quiero hacer una comparativa, una analogía entre tu vida, la vida ansiosa y la vida de Jesús. Ahora, lejos de proponer una idea hereje, lo que quiero es que hagamos una comparativa y podamos identificarnos en la persona que se supone, decimos los cristianos, que amamos con todo nuestro corazón. Así que vámonos a la historia. La historia está en Mateo 26, cuando Jesús está frente a sus discípulos, ¿ok? Vean, imaginémonos esa escena. Yo quiero que la imaginemos en la posmodernidad. Imaginémonos que Jesús está con su famoso grupo de WhatsApp, que son sus 12 discípulos, pero antes de ascender al Monte de los Olivos, o antes de ascender al Monte Getsemaní o al Jardín de los Olivos, les dice a algunos de sus discípulos que no vayan, ¿ok? Que no vayan todos, sino que vayan solamente 3 discípulos, ¿ok? Y esta es una enseñanza importantísima para cada uno de nosotros. Cuando usted tenga una situación, elija muy bien a quién vas a llevar a tu Getsemaní. No elijas a todos los 12 porque los 12 no te van a entender. No te van a entender los 12. Y aun que lleves a 3, puede ser que esos 3 no te entiendan, como le pasó a Jesús. Jesús sabía que era lo que se aproximaba. Definitivamente todos sabemos cuál es el desenlace de la historia, pero yo quiero que nos remontemos, ¿ok?, a ese momento como si todavía el desenlace no hubiera ocurrido. Todos conocemos lo que pasó y que ciertamente hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre. Gracias a Dios por eso, pero vámonos a la temporalidad de la historia en donde Jesús va camino al monte Getsemaní. Ahora, imagínense que cada uno de ustedes y yo vayamos a experimentar la última noche de nuestra vida. Imagínense, por ejemplo, que ustedes le dicen, esta es tu última noche, ¿ok? Ya lo tienes bastante claro, o sea, sabes que esta es tu última noche, hasta que se me revuelve el estómago muchas veces de pensar en esto. Yo digo, wow, o sea, sí, mi última noche. ¿A quién elegirías para ir a ese monte de las emociones, ¿ok? A ese monte de la tristeza? ¿A quién elegirías? De hecho, Getsemaní significa donde el aceite se tritura. O sea, imagínense, es demasiado metafórico. Es un lugar en donde iba a salir la esencia de la humanidad de Jesús, porque Él también era humano. Así que va caminando al monte Getsemaní con 3 de sus discípulos y entonces Él,
cuando estás, yo me imagino, esto no está escrito en la Biblia, pero yo me imagino la escena, yo soy muy imaginativo, entonces me imagino que Jesús va caminando al monte de los olivos. Todos pensamos que es un monte, pero en realidad es un jardín, ¿verdad? Era como un jardín a donde por lo general ellos se reunían a hacer cánticos y demás. Era el lugar favorito de Jesús, era como ese lugar en la casa en donde usted y yo nos sentimos tranquilos, cómodos. Era el lugar favorito de oración de Jesús, y Jesús dice, es ahí donde yo voy a pasar la noche más dura de mi historia en esta tierra. Entonces, cuando Jesús va caminando al monte Getsemaní, ¿ok? Cuando Jesús va caminando, yo me imagino que los 3 discípulos van caminando también con él y empiezan a verlo como de reojo. Me imagino que Jesús, su semblante empieza a cambiar, porque una persona triste cambia la gesticulación de su rostro, cambia las facciones, cambia por lo general sus reacciones físicas y corporales. Y entonces yo me imagino que los discípulos empiezan a notar algo extraño y dicen, ok, un momento, algo le pasa a Jesús, ok, algo le está pasando, sus facciones están cambiando. Aquellos que lo habían conocido durante 3 años, es decir, durante 36 meses, habían pasado tiempo con Jesús, empiezan a notar algo distinto en la cara de su maestro y dicen, ok, algo está pasándole, tenemos que prestar atención. Y entonces me imagino que los discípulos poco a poco se empiezan a absorber en la mirada de Jesús, y Jesús me lo imagino viendo hacia el cabizbajo, viendo hacia la tierra, acercándose al cumplimiento de su ministerio. Se va acercando, y entonces cuando se acerca al punto de la famosa escena en donde Jesús suda literalmente sangre, esa famosa condición médica llamada hematohidrosis, cuando Jesús se va acercando, hace una petición. Ahora, imaginémonos que nosotros tenemos solo una petición en la última noche de nuestra vida, ¿ok? Esa petición se la hacemos a nuestros amigos más cercanos, o a nuestros íntimos, a esos 3 que elegimos para subir al monte. Ahora, cuando estamos allí, a esas 3 personas de confianza, ese núcleo íntimo, esas personas inquebrantablemente fieles, esas personas que están ahí, entonces nosotros les decimos, mire, le voy a pedir la última cosa en la historia de mi vida. Ellos no entendían todavía el tema de la resurrección y demás, pero Jesús les dice, le voy a pedir algo más. Ese es el corazón que yo veo en Jesús. Solo les pido una cosa, amigos, discípulos, cercanos, solo les pido una cosa. Y es, por favor, quédense conmigo y velen una noche más. Saquemos un momento esta historia y comparémoslo con nuestra vida. Imagínense que ustedes y yo estamos en la peor crisis emocional, en un ataque de pánico. Esos 20 minutos, aunque otras estadísticas dicen que puede ocurrir desde 20 minutos hasta 2 horas. Cuando una persona no logra lidiar con los ataques de pánico, puede prolongar su tiempo hasta 2 horas o más. Entonces, imaginémonos que en ese momento en el que nosotros estamos críticamente desequilibrados en nuestras emociones, hacemos una petición, y es, ustedes que están alrededor, por favor, quédense conmigo. Ahora, esto no lo dijo Daniel Retana, esto no lo dijo ninguna persona que usted y yo conozcamos aquí en la tierra, por lo menos en este tiempo. Esto lo dijo Dios, porque para los que somos cristianos creemos que Jesús es Dios. O sea, Dios dijo, por favor, quédense conmigo una noche más, velen conmigo, por favor, es lo único que les pido. Mucha gente se enfoca en el versículo que está después, Señor, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y oramos así, pero nos olvidamos del versículo que está atrás. El versículo que está atrás nos demuestra el sentido del compañerismo, el sentido de la empatía, de decir, sí, yo sé que estás en tu peor crisis, te puedo acompañar. Jesús, para todos los expertos en teología me dirán que no sea un blasfemo o hereje, pero yo pienso personalmente que Jesús experimentó una crisis de ansiedad tan fuerte, que muchos médicos de la posmodernidad han explicado su muerte de manera científica y dicen que a Jesús literalmente le explotó el corazón de tanta angustia y de todo lo que le hicieron allí en la cruz. Jesús no murió por una muerte,
porque le hicieran algún otro golpe, sino porque literalmente se explica, y ustedes lo pueden encontrar también en mi libro, para los que no lo tienen. Ahí en el libro yo explico la muerte científica de Jesús. Y entonces es donde yo digo, claro, si Jesús se preparó 32 años y resto, casi 33 años, y experimentó lo que muchos de los cristianos de hoy en día están experimentando. Y hago una llamada de atención a todos los líderes que nos están viendo, a todos los pastores, y digo, no desestimen nunca la ansiedad de nadie. ¿Saben por qué? Porque los discípulos lo hicieron. Jesús dijo, por favor no se duerman, quédense conmigo, porque cuando el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y entonces, a partir de ese momento entendemos que cuando muchos están hoy en día en ansiedad, ¿sabe qué pasa? Desaparecemos. Porque nos enfocamos en la actividad en la iglesia, nos enfocamos en nuestros grupos y en nuestras células, sin saber que hay una persona que nos está rogando que nos quedemos con ellos una noche más con ellos. Hagamos vigilia con ellos. Y no estoy hablando de manera literal, estoy hablando el acompañamiento que trasciende la imagen pública de un ministro. El acompañamiento que trasciende el verme muy bien en una selfie con personas conocidas. Ese acompañamiento que sucede en lo subterráneo, en lo invisible, en el secreto. Y por esa razón yo te quiero decir, si eres un cristiano, sí puedes experimentar crisis de ansiedad. Es más, Jesús lo profetizó. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Dejémonos de cuentos ya y dejémonos de esas historietas en donde todo lo que tenía que ver con el alma era satánico. Un autor mío muy famoso, un autor de mis favoritos, que se llama Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, dijo en uno de sus libros, que me apasiona leerlo cada vez que no encuentro respuestas en los mensajeros de Dios de este tiempo, me voy a los libros de los años 50, 60, sabiendo que hubo una persona que escribió para mí, porque yo me siento tan identificado siempre que lo leo a él. Y él dice en una de sus mensajes, dice lo siguiente, dice, los cristianos cometemos dos errores. Ignoramos el reino de las tinieblas o le damos demasiada importancia. Y a mí me parece muy cierto. Yo conozco cristianos que toda su vida han luchado contra todos los demonios alrededor de su familia. Y perdónenme por lo que voy a decir, pero no pueden controlar su lengua. Son muy buenos sacando demonios, pero no pueden sacar la amargura de su corazón. Como conozco mucha gente que ignora todo el mundo espiritual y todo lo racionaliza. Por eso yo dije en mi post que este no era una conversación del religioso fanático, pero tampoco del psicólogo racional, que todo lo justifica en la ciencia. ¿Saben ustedes que la psicología tiene aproximadamente 120 años? Y Dios tiene una eternidad. Así que todavía estamos en pañales. Todavía estamos en un momento de mucho descubrimiento. Pero quiero decirle a todas aquellas personas que han tenido ataques de ansiedad, en donde la ansiedad, bien lo explica la ciencia, es una adrenalina que siente la persona. Y entonces empieza a tener una serie de síntomas. Y esos síntomas, al no combatirse o al no atacarse de manera correcta o al no contrarrestarse de manera correcta, se amplifican, se intensifican. Entonces una persona que está teniendo una palpitación constante, una taquicardia, el mismo hecho de pensar que voy a tener, por ejemplo, un ataque al corazón. Entonces, una de las técnicas que nosotros los psicólogos utilizamos cuando una persona experimenta ataques de ansiedad es tratemos de entender qué es lo que ocurre en el cuerpo. ¿Para qué? Para que no pensemos que nos está sucediendo algo fatídico. Podemos utilizar perfectamente técnicas, podemos utilizar perfectamente las preguntas, podemos hacer técnicas como por ejemplo recordar objetos que están en nuestro cuarto, diferentes cosas que, por ejemplo, esa técnica se llama el grounding, que es que la persona no se enfoque en sus síntomas solamente,
sino que pueda enfocarse en otros estímulos y elementos que están fuera de su alcance. Si usted es una persona que tiene a alguien que sufre ataques de ansiedad y ya es crónico, es bueno que esta persona reciba un tratamiento. Cuando me refiero a tratamiento, me refiero a un acompañamiento profesional. Conozco muchas personas que vienen a mí a buscarme o a escribirme y me dicen: Daniel, es que en la iglesia me dijeron que todavía, no sé, ¿verdad? Me hacía mucha falta crecer espiritualmente y por eso todavía me siento ansioso. Qué injusticia hacerle eso a la gente. Imagínense ustedes que, no sé, alguno de nosotros nos equivocáramos y entonces ya por eso no somos dignos de entrar a las puertas de una iglesia. ¡Wow! Ese no es el Jesús que yo conozco. Pero hablando más de las técnicas para trabajar la ansiedad, hoy en día se hablan de muchas, pero yo me quisiera enfocar en una que tal vez hemos dejado de lado. Hemos dejado de lado hace mucho tiempo. Y digo hace mucho tiempo porque la sociedad en la que vivimos nos demuestra lo contrario. Nos demuestra que estamos en una época en que parece ser que vivir acelerado es la costumbre. Es más, ¿no? Un autor que me encanta leer también, y perdonen si digo me encanta, ¿verdad? Porque sé que hay algunos que les molesta también esa palabra, pero bueno, que me gusta mucho. Dice: paradójicamente, vivimos en la era del entretenimiento, pero nunca el ser humano había estado tan aburrido. Y para ejemplo, quedémonos sin hacer absolutamente nada media hora. Mucha gente ya empieza a sentir la ansiedad de revisar su teléfono, de revisar quién le escribió, si alguien les comentó la foto en Facebook, no sé, diferentes actividades dentro del hogar. Y estamos en una época acelerada que nos demuestra que los seres humanos hemos perdido una capacidad que es aprender a relajarnos. Parece muy egocéntrico a veces decir relájate, pero ustedes sabían que una persona que no está relajada es más propensa a desarrollar una crisis ansiosa o cualquier trastorno de pánico. Ojo que no he hablado de los trastornos de ansiedad, que son muchos. Hablo de el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada, hablo también del estrés postraumático, hablo vamos a ver si me acuerdo de otro, y si no, que los psicólogos que me están viendo, que me recuerden, porque a veces se me olvida el DSM-5, entonces no soy tan bueno memorizando, pero me recordé de algunos. También está, bueno, las fobias, muy importante. Entonces, cuando una persona está atravesando esta situación de pánico, una de las recomendaciones es aprender a relajarnos. Y usted me dirá: bueno, Daniel, ¿cómo se aprende uno a relajarse? O sea, eso suena como tan utópico, ¿verdad? Perdón si se me cae aquí porque es que como que se me está zafando, pero bueno. Es tan utópico pensar que, no sé, ¿verdad? Que de repente yo me puedo relajar en esta época. Ya se cayó, pero bueno. Es tan utópico pensar que yo me puedo relajar, ¿verdad? Me puedo relajar y que no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se relaja uno? Qué lindo decirlo, qué sencillo decirlo, pero qué difícil aplicarlo. Bueno, la vida de relajación es una vida que la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6. Específicamente cuando Jesús nos está hablando de la ansiedad y del afán. Entonces, podemos ver que la vida de relajación es uno de los antídotos para trabajar en contra de los ataques de ansiedad. Y ojo, que quiero dejar esto muy claro, no estoy minimizando los problemas de las enfermedades de la salud mental. Yo considero que si una persona tiene ya un trastorno de personalidad, que no está dentro de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, sino que ya está dentro de otro eje, debe ser atendido por un profesional y que incluso en algún momento puede llegar a necesitar medicación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la vida de relajación es preventiva. La vida de relajación es preventiva, no es paliativa. Dile a una persona ansiosa que se relaje. ¿Cómo le vas a decir a todo su sistema nervioso: mira, así, no te estreses? ¿Verdad? Y por si usted tiene personas ansiosas alrededor, nunca les diga, por favor: hey, tranquilízate, ¿qué te está pasando? Mira, yo estoy seguro que si la persona que tiene ansiedad quisiera tranquilizarse, lo haría.
Lo que pasa es que en ese momento no tiene la capacidad para poderlo hacer de manera activa y de manera intencionada. Necesita ayuda, necesita incluso hasta a veces revisarse, necesita una supervisión profesional. Entonces, la vida de relajación es preventiva, no necesariamente es paliativa. Es preventiva porque nos enseña a descansar. Saben ustedes que hoy hablaba con un amigo, que por cierto no sé si estará viéndonos, y si nos está viendo quiero saludarlo, que es mi amigo Michael, el pastor de la iglesia Visión Osana, Michael Retana, no somos familia, pero tenemos el mismo apellido. Hablaba con él y él me decía, ¿cómo has estado? Y yo agradezco mucho cuando alguien a mí me pregunta cómo estás, en lugar de decirme, necesito ayuda, porque a veces a uno lo buscan solo para pedir ayuda. Y entonces me encanta cuando alguien me llama y me dice, Daniel, ¿cómo estás? Y entonces él me escribió preguntándome nada más eso. Y entonces yo le contesté, me siento cansado. Es más, detecté que necesitaba descansar. Y la vida de relajación es detectar los momentos en la vida en donde necesitamos descansar. Porque una persona cansada, agotada y una persona triturada emocionalmente es menos eficiente, es menos efectiva. Daniel, pero ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a descansar en estos tiempos en donde hay ansiedad? Sí, eso es lo que está pasando afuera. Y voy a ir terminando con la frase que escribió en mis redes sociales que he estado pensando todo el día. En medio de la ansiedad, en medio de la incertidumbre, de la duda, yo no sé ustedes, pero yo quiero convertirme en una persona que aporte paz, que aporte calma, que aporte un ambiente distinto. Yo no quiero definitivamente ser una persona de esas de las cuales los demás se alejen. Y no porque quiera quedarle bien a todos, porque eso es imposible, eso es un pensamiento totalmente utópico, pero sino porque ojalá que así como Jesús nos dijo, ustedes serán conocidos por una sola razón. No por quien sea más bueno, por quien tenga más títulos o tenga más dinero. Ustedes serán conocidos por cómo se amen los unos a los otros. Y en el amor, sin lugar a dudas, está la preocupación sincera. Así que, si quieres dejar amor en esta tierra, aunque suene tan cliché, tenemos que preocuparnos en ser personas más calmadas, más tranquilas. Yo ahora sí termino con esto. Una persona me decía un día de esto, Daniel, ¿cómo hace usted para estar tan calmado? Y mi respuesta no fue como, es que yo practico la meditación, no. Yo le contesté muy sinceramente porque ustedes me conocen y yo soy muy transparente y yo le dije, me conoces ahorita. Pero si me hubieras conocido hace 6 años, hace 5 años, dirías que yo soy la persona más estresada que puedes conocer. Pero entendí un día que calmarme era lo mejor que podía hacer. Daniel, ¿cómo hiciste para calmarte? No fue de la noche a la mañana. Llevé varios procesos en mi vida y sufrí mucha ansiedad, sufrí trastorno de ansiedad generalizada. Y al día de hoy puedo decir que Dios, por supuesto, me ayudó muchísimo en el proceso. Pero también aprendí muchas técnicas. Aprendí a relajarme y aprendí a vivir una vida sin distractores. Ahora, ¿cómo en esta vida? Solamente aquellas personas que son intencionales, logran llevar una vida de calma. Termino extendiéndoles mi ayuda a todas aquellas personas que se encuentran en un episodio como este. No como profesional, por favor quítense de la cabeza que yo soy psicólogo y véanme como una persona que estuvo allí. Alguien que entiende lo que es pasar por ese valle de sombra de muerte. Como lo dijo el rey David, dijo, yo siento que mi vida está como en un lodo cenagoso. Miren, a mí se me llenan las lágrimas, a veces los ojos de lágrimas de ver a personas allí, no porque me dé lástima ni nada, sino porque yo me acuerdo lo que era estar ahí. Pero quiero darles una esperanza y es, incluso, nunca he hecho esto en el programa, pero si no conoces del Señor, Jesús, ojalá que puedas acercarte a Él. Pero no desde la religión, por favor. Cualquiera que te presente religión, no. Sino desde la experiencia. Saben que a mí Jesús, Dios, una vez me habló personalmente. Y cuando digo que me habló, no se me abrió el cielo ni nada. Simplemente fue una idea que se me vino al corazón. Y fue, Daniel, ¿por qué te has enfocado tanto tiempo
en verme como el Dios lejano, tan lejano que parece como si fuera inalcanzable. ¿Por qué no me ves como un Dios cercano, humano? Porque yo fui humano, yo te entiendo. ¡Wow! Eso me voló la cabeza. Me dijo, Jesús es el ser más apasionante que hay. Y por eso es que a mí no me gusta hablar de religión. Siempre hablo de el maestro de mi vida, Jesús, el que me enseña a vivir en esta tierra y que tiene muchas cosas preparadas para nosotros, los que le amamos. Ha sido un honor poderlos escuchar, escucharme a mí, ustedes, ¿verdad? Pero yo no los puedo escuchar, quisiera escucharlos, pero ya pronto vamos a regresar a la cabina, a Unción Radio. Estamos haciendo los programas en casa, pero ya pronto vamos a regresar y quiero escucharlos, sus audios, sus mensajes, leerlos. Pero antes de terminar, si usted cree que este mensaje le ha servido a alguien, compártaselo a alguien. Compártaselo a una persona, a dos personas. Y que ustedes puedan verse beneficiados, ojalá, con este tema del día de hoy. Compártelo en tus historias, ahí en Facebook, en Instagram. Lo vamos a subir en todas las plataformas, así que va a estar para que todo el mundo lo pueda ver, pero compárteselo a alguien. Etiqueta a alguien, dile, mire, esto es lo que te puede servir tal vez en este tiempo. Y ojo que no estoy para nada en contra. Para los que me conocen muy bien, soy fiel creyente en la psicoterapia. Busca ayuda profesional. No se la juegue solo, como decimos en mi país. Así que un placer haber estado con ustedes. Voy a terminar nada más saludando a algunas personas. Saludos a Nelly, que nuevamente nos hace por acá. Aquí nos dicen, salgo al patio de mi casa, miro al cielo, respiro hondo. ¡Wow! ¡Qué buena esta forma! Cindy nos dice, excelente testimonio. Francini, qué bueno. Saludos a mi amiga Diana Corrales, que hace mucho no te veía. Qué bueno poderte saludar. Shirley también, hola, ¿cómo estás? Un abrazo. Por aquí nos dice Evelyn también, nos comentan varias personas. Carlos Peña, Katy Agüero, Valentina, por aquí nos dicen, el libro, ¿qué tiene que ver Dios con mis emociones? Ahí viene todo esto de lo que hemos hablado hoy, así que si ustedes quieren conseguirlo, pónganse en contacto conmigo y fácil se los podemos hacer llegar, si usted está en Costa Rica o está afuera incluso también. Saludos a Noelia, Zule, Rivera, Jenny, tanta gente que vemos por acá, gracias de verdad. Compartan este testimonio, esta historia, y espero verlos la próxima semana, el lunes a las 7 de la noche, si Dios lo permite, aquí mismo en Fe y Psicología, porque a Dios le interesa tu salud mental y mi salud mental. Que tengan una bonita noche y un fuerte, pero fuerte de verdad abrazo, que ojalá trascienda los píxeles de esta pantalla. Nos vemos, hasta luego.